Gracias, Hola, Olay. Bueno, está el doctor Aigabedián con nosotros. ¿Cómo le va, doctor? Buen día. ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Buenos días. Buen día, Muy bien. doctor. Le echamos de menos el jueves pasado, doctor. Me encuentro involucrado en un juicio que se está celebrando en los tribunales de Cruz del Eje. Ah, está yendo para Y aquella esta zona. mañana, bueno, un socio mío fue a una inspección ocular en un lugar donde se va a establecer algunas circunstancias donde fue encontrado el cadáver y bueno, y continúa el miércoles que viene. Yo traté de acomodar todas las cosas para poder estar en el programa del día de hoy porque me debo a ustedes y a la audiencia. Está funcionando bien tenemos la información que están funcionando bien las encuestas ahí en la zona de Cruz del Eje, San Marcos Sierra. Sí, la voy a revelar el día de la audiencia porque van a ser impactantes, verdaderamente. Sí, además hay una carga de azufre que Jehová, libro 19 del Génesis, viene preparando. También la voy a descargar en esa oportunidad como emisario de Jehová. Si es que este me autoriza. Por supuesto, qué bárbaro. Jehová, el nombre de Dios, ¿no? Sí. Que lo creo. Está bien. Bueno, hecho todas estas aclaraciones, así va a ser más o menos el tono del alegato. Está bien. Muy bien. Vamos al caso de hoy. El caso de hoy es de aquellos que suscitan, primero, una gran discusión cuando se trata de la prueba única, pero que en este caso ha dejado de ser la prueba única. Y en segundo lugar, cuando hay una víctima que está en una edad, la adolescencia, en plena formación y en plena orientación de su actividad sexual futura, o sea, de una definición, y va a un consultorio psicológico, porque la familia entiende que advierte en él algunos problemas de conducta. Y allí se encuentra con el psicólogo, el muchacho tiene 13 años, problemas, dudas sobre su identidad. La familia no sabía que lo era sobre la identidad sexual, sino que problemas de conducta que tenía y que ameritaban, a pesar que los padres se encontraban separados, coincidían en ese aspecto, que fuese al consultorio del psicólogo. Y aquí que el psicólogo comienza a exhibirle cosas completamente ajenas a su actividad. Es decir, al motivo que había llevado a la familia a solicitarle su contención, su tratamiento y brindarle la ayuda necesaria para entender los enigmas, los problemas que se le suscitan a tantos muchachos, adolescentes, jóvenes y no tan jóvenes. Con algunas películas pornográficas primero y luego pasa con el consentimiento del joven que había sido llevado por sus padres al psicólogo, consentimiento viciado porque no tiene la madurez como para dar el consentimiento, la aprobación, comienza a tener prácticas de carácter sexual. Sexo oral, sexo anal, recíproco, etc. Entonces, esto, en lugar de aclarar el panorama, de ayudar y auxiliar a este menor, lo sume en una crisis profunda, un trastorno mayor del que había determinado que se lo llevara al consultorio del psicólogo. Entonces aquí se plantea esta cuestión. ¿Cómo se llega a establecer que lo que después, mucho tiempo, el menor prefirió, porque terminó el tratamiento a raíz de la disconformidad de la familia, pero siguió la relación entre el psicólogo y este muchacho a medida que iba pasando el tiempo? Ya no tenía 13 años, ya había superado los 14, había llegado a los 16, seguía la relación, con las mismas características que la había tenido en el gabinete o en el lugar donde se desarrollaban las entrevistas. Seguía teniéndola. Entonces, esto motivó que la familia hurgara, procurara establecer, conocer, mediante obviamente un abordaje
del menor, también con la contribución de un cuerpo de psicólogos, también con la contribución de un psiquiatra, etcétera, para saber qué era lo que había sucedido, si es que había sucedido, al margen de la disconformidad por el tratamiento, no conocían esta otra variante o esta otra derivación. Es decir, una cosa es la insatisfacción y otra cosa es que, desvirtuando su función, este hombre lo había introducido en un mundo que lo desviaba, probablemente, de la sexualidad llamada, entre comillas, normal. Es decir, no había contribuido a precisar el clima en el que él se veía envuelto, el menor, y su indefinición. Todo ello, primero, por su inmadurez, y después por una especie de adiestramiento al que había sido sometido. Conclusión. Fue juzgado, el psicólogo fue detenido, acusado del delito de abuso sexual agravado y promoción a la corrupción, que tiene una pena mínima de 10 años de prisión. Recuerden ustedes que los hechos no ocurrieron solamente en el consultorio, sino también que continuaron después cuando había cesado toda relación de carácter profesional. Entonces, el juez interviniente en la causa, el doctor Guerrero Marín de la Cámara Sexta del Crimen, unipersonal, a puerta cerrada, dice: si el hecho o los hechos estos que yo he referido, accesos sexuales, sexo oral, sexo anal, etc., está basada únicamente en dichos de una sola persona, sin elementos externos que lo confirmen, que pudieran estar dados por la sorprendente variedad de matices, debe regir, cuando eso ocurre, cuando hay un solo testimonio, un principio de igualdad entre lo que diga el acusado en beneficio de él y lo que diga el acusador en contra del acusado. Es más, se debe rechazar toda imputación que se funde en los dichos del testigo único. Debe rechazar. No es porque no se le crea, sino porque no se prueba. Y la mayor gravedad del hecho objeto de la acusación, no importa que sea un hecho muy grave, no importa que sea muy grave, la mayor gravedad no es un obstáculo para relajar esto que se entiende es una igualdad entre uno y otro, entre acusado y acusado. Entonces hay que confirmar ese relato del menor con otras pruebas, porque todo esto ocurre en la clandestinidad. Si hubiese más testigos, si no fuese solo la palabra de él. Bueno, todo ese conjunto de elementos que son los que posteriormente van interviniendo y van obteniendo del menor referencias que se corresponden con lo que el menor le había transmitido a la familia y que había sido la base de la denuncia. No había ninguna inquina, ni odio, ni animosidad en contra del acusado. Es más, para terminar con la caracterización, el psiquiatra que lo atendió al chico dijo en el juicio que el menor detalladamente ubicó todas las etapas que soportó, toleró y aguantó. Porque hay una caracterización de 4 etapas por las que pasa una persona que se encuentra en las condiciones de este muchacho. Conclusión, el juez dio por probado que los hechos existieron. Muy significativo que el acusado no dijo absolutamente nada en favor de él. En favor de él mismo. Sí, en favor de su posición. El psicólogo. Hizo una referencia sucinta, minúscula, intrascendente e insignificante. Prácticamente absteniendo, cuando era el momento de luchar por su situación. Defenderse. No lo hizo. Conclusión, el juez con todos esos elementos, a pesar de que él había iniciado
el juicio con la idea de que no obstante la gravedad, si solamente había un testimonio único, eso no era suficiente. Pero con todo lo demás que vino a confirmarlo, no solamente los dichos de la familia, psicólogo, psiquiatra, entonces se conformó un cuadro lo suficientemente grave como para declarar que el psicólogo es autor del delito, ha sido 2 semanas atrás, autor del delito de promoción de la corrupción de un menor y le impuso la pena de 13 años de prisión. ¿Efectivos esos? ¿13 años? Sí, se encuentra encarcelado y debe cumplir, seguramente que habrá interpuesto, no sé si lo habrá hecho, algún recurso. Ese recurso no impide que parte de los efectos de la condena, por ejemplo, que permanezca en prisión preventiva y que por la peligrosidad probablemente procesal no se le otorgue la libertad en forma anticipada, es decir, que tiene que estar en prisión hasta tanto se confirme, como acaba de leerse por hablarse su momento, una sentencia de un abogado excónsul en la que yo intervine como acusado. Uno de los pocos casos que intervine como acusador. Como acusador, sí, efectivamente. Yo fui el acusado. Este hombre se encuentra encarcelado, seguramente que ha interpuesto un recurso y luego, cuando el Tribunal Superior se despida, dirá si está bien o está mal. Y dice que está bien la sentencia, tendrá que cumplir y a las 2/3 partes saldrá en libertad. Gracias, doctor. Muy amable.